El día empezó como de costumbre. Megan se despertó 15 minutos antes de que sonara el despertador con el sonido de la ducha. Paul siempre se levantaba antes. Le encantaban esos momentos de soledad en los que podía quedarse tumbada y pensar. Como en el hecho de que su clase de tercero iba a celebrar una fiesta de otoño dentro de 15 días y aún tenía que pensar en cómo decorar el auditorio. El teléfono sonó suavemente. Un mensaje de la directora, la señora Henderson. La reunión de la junta ha sido reprogramada para el jueves. Megan se encogió de miedo. El jueves era el día de la tradicional cena en casa de su suegra. Perdérsela significaba escuchar después un largo sermón sobre cómo las mujeres modernas no sabían priorizar. Cariño, ¿has visto mi corbata azul? Paul se asomó a la habitación abotonándose la camisa. A la luz de la mañana, su parecido con su madre era especialmente evidente. Los mismos rasgos faciales correctos, la misma mirada atenta en sus ojos marrones. En el armario, a la izquierda, Megan alcanzó su bata. ¿Quieres avena o tostadas? En realidad, mamá prometió pasarse y traer croissants de esa panadería francesa. Megan se quedó paralizada a medio camino de la puerta. Hacía 4 días que no veían a Elizabeth, una pausa sin precedentes. No dijiste que vendría. ¿No? Se me habrá olvidado. Llamó anoche cuando estabas revisando tus cuadernos. Típico de Paul. Nunca vio nada raro en que su madre planificara sus desayunos, comidas y cenas. Megan intentó protestar durante el primer año de matrimonio, pero enseguida se dio cuenta de que era más fácil aceptarlo. Elige tus batallas, le aconsejó su hermana Emily. No se dio cuenta de cómo había hecho su ritual matutino: ducha, maquillaje ligero y peinado. El espejo reflejaba a una bonita chica morena de ojos verdes. Demasiado sencilla para nuestra familia, había comentado Elizabeth una vez después de su tercera copa de vino. Al bajar a la cocina, Megan encendió la cafetera automáticamente. Aunque su suegra le trajera el desayuno, no podía empezar el día sin café. En la nevera colgaba una foto de su boda. Paul con un estricto traje negro, elegido por su madre, ella con un modesto vestido blanco, elegido en contra de los deseos de su suegra, que insistía en algo más espectacular. Elizabeth estaba junto a su hijo con la mano en el hombro, un gesto que ahora parecía simbólico. Megan removía el azúcar en su café, observando cómo se mecían las ramas del viejo manzano frente a la ventana de la cocina. Hacía 3 años, cuando ella y Paul se habían mudado a la casa, el árbol le había parecido una buena señal, como si el propio tiempo hubiera echado raíces allí, prometiéndole una vida larga y feliz. Ahora, a los 25, ya no era tan ingenua. En 15 minutos Paul bajaría a desayunar, con la camisa impecablemente planchada, la corbata perfectamente anudada y un ligero aroma a loción para después del afeitado. Justo como le gustaba a su madre. Un hombre debe parecer exitoso, le gustaba decir a Elizabeth Baker, y a menudo le parecía a Megan que cada mañana su marido no iba a su pequeño despacho, sino a la recepción de la reina. La puerta principal se abrió sin llamar. La primera en entrar fue una enorme maleta Louis Vuitton. Isabel siempre sabía cómo impresionar. Luego apareció la suegra, que parecía salida de una revista de moda con su traje beige de Chanel y su collar de perlas. «¡Querida! ¡Sorpresa!». La voz de la suegra retumbó por toda la casa. Paul, ya vestido, salió de un salto del dormitorio. Megan salió al pasillo y se quedó helada. Además de Elizabeth, su hermana Martha y su marido Jack estaban de pie en el vestíbulo. Él con una chaqueta de tweed con coderas, ella con un vestido de colores que la hacía parecer un cojín de sofá. «¡Tía Marta! ¡Tío Jack! ¿Qué os trae por aquí?». Paul parecía realmente contento. Martha empezó inmediatamente a lamentarse de cómo había crecido esa niña, aunque solo había visto a Megan en la boda. Y Jack, entrecerrando los ojos de forma miope, le estrechó la mano con tal fuerza que ella apenas pudo contener una exclamación de dolor.
Martha tenía procedimientos en la clínica, pensé. ¿Por qué no vienen a quedarse con nosotros? Solo unos días. Elizabeth pronunció en nuestra casa, con tanta naturalidad como si fuera la suya. Hemos estado en casa del médico, porros, ya sabes, repitió Martha dejándose caer en el sofá. Y Betsy, tan amablemente, sugirió, «Ah, es tan acogedor aquí». Sí, no está mal para una familia que empieza, asintió Elizabeth con indulgencia, recorriendo el salón con ojo perspicaz. Aunque, claro, si Paul hubiera aceptado un trabajo en la empresa de George era su hermano, propietario de una empresa de éxito, y los intentos infructuosos de colocar a su hijo allí eran el tema favorito de Elizabeth. La siguiente media hora transcurrió ajetreada. Megan preparó el té, sacó galletas, observando en silencio cómo su suegra comandaba el desfile. Solo cuando Elizabeth empezó a subir las escaleras con la maleta de Martha, en dirección al dormitorio de ella y Paul, no pudo soportarlo. «Perdona, pero ¿dónde llevas tus cosas?» «Oh, vaya». Elizabeth se dio la vuelta con esa sonrisa especial que guardaba para los momentos de triunfo. «Martha y Jack necesitan una cama cómoda, tienen mal la espalda. Su dormitorio será perfecto. ¿Y nosotros? Paul puede dormir en mi habitación. Allí hay una cama grande. Y tú, ya sabes, la despensa junto a la cocina es bastante espaciosa. Si guardas las cajas...» Megan sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Desvió la mirada hacia su marido, pero Paul estaba de repente muy preocupado con su teléfono. «Este es nuestro dormitorio». Su voz sonó apagada. «Podemos acostar a los invitados en el salón». «Megan». Elizabeth bajó 2 escalones. «Puedes aguantar unos días en un entorno más humilde, ¿verdad? Martha y Jack son ancianos. No seas egoísta». «¿Paul?» Megan miró a su marido. Por fin se apartó del teléfono. «Mamá tiene razón, cariño. Es solo por unos días. No es como si pudiéramos hacerles dormir en el sofá». Aquella noche, instalada en el catre, Megan recordó a Paul ayudándola a meter las cosas en el armario. Estaba callado y evitaba mirarla a los ojos. Una vez había murmurado algo así como, «Lo siento, es mejor para todos», pero se había retirado rápidamente cuando ella había intentado iniciar una conversación. De arriba llegaban voces mientras la familia Baker discutía los planes para mañana. Martha quería visitar el centro comercial y Elizabeth ya se había ofrecido voluntaria para acompañarles. «Y tú, Megan, querida», llegó su voz desde la despensa, «podrías preparar algo rico para cuando volvamos. De todos modos, mañana no trabajas, ¿verdad?» Era cierto, era un día metódico en la escuela, pero ¿cómo sabía su suegra su horario? A la tenue luz de la única bombilla, miraba tarros de encurtidos y cajas de adornos navideños. En una de ellas había un cartel que decía «Feliz Navidad», tan falsa como la sonrisa de su suegra. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana. «¿Cómo estás? Hace tiempo que no te mando mensajes». Megan releyó su última correspondencia. Su hermana la había invitado a Portland por acción de gracias. Ella había declinado la invitación, pues Elizabeth había insistido en pasar las vacaciones en familia en su casa. Ahora aquella negativa le parecía especialmente amarga. ¿Cómo explicas que duermas en el armario porque tu marido ha decidido irse a la cama con tu madre, que cedas tu dormitorio a unos parientes a los que ves por primera vez? Borró el texto mecanografiado y se limitó a escribir: «No pasa nada, te lo contaré más tarde». Un tintineo provenía de la cocina. Alguien estaba preparando la merienda de la noche. Pasos, el repiqueteo de una taza contra un plato, el sonido de líquido vertiéndose. «Paul, cariño, te he preparado cacao, como cuando era niña». Megan se tapó con la manta, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. A la tenue luz de la bombilla, las latas proyectaban extrañas sombras en las paredes.
En algún lugar entre una caja de ropa de verano y otra de juguetes de Navidad yacía su dignidad, y no estaba segura de poder encontrarla. Mientras se dormía, pensó en sus alumnos de tercero. Mañana estudiarían el tema de la familia. ¿Qué les diría? ¿Cómo les explicaría que a veces el amor no es como en los libros infantiles? Detrás de la pared, un reloj marcaba los minutos de esta noche interminable. En algún lugar del piso de arriba crujía la cama en la que Paul y ella dormían con desconocidos, y en la habitación de al lado, su marido bebía cacao con su madre como si volviera a tener 10 años. Megan cerró los ojos. Mañana sería un nuevo día y necesitaba fuerzas para superarlo. La espalda le dolía sin piedad. Megan se encogió, tratando de estirar el cuello rígido. El catre no estaba hecho para dormir bien. El reloj marcaba las 5:30, una hora antes de lo habitual, pero la idea de seguir tumbada en aquel instrumento de tortura le repugnaba. La casa parecía extraña en el silencio previo al amanecer. Mientras se dirigía a la cocina, trató de hacer el menor ruido posible. Las tablas del suelo del pasillo crujían. Sobre la mesa había una montaña de platos sin lavar de la tarde, 4 tazas de cacao, platos de galletas desmenuzadas, así que la merienda familiar había durado bastante. Megan empezó a cargar el lavavajillas mecánicamente. De arriba llegaba el sonido del agua corriendo. Alguien también se había levantado temprano. Elizabeth apareció en la cocina un minuto después, envuelta en una bata de seda color marfil. «Oh, ya te has levantado». «¡Qué maravilla! A Marta le gusta desayunar huevos con bacon, solo que el bacon tiene que estar crujiente pero no demasiado hecho. Y café, ligeramente tostado, con una pizca de canela. Jack prefiere avena con miel y nueces. Solo hay que secar previamente las nueces». Megan asintió en silencio, sintiendo que una oleada de irritación crecía en su interior. Su suegra pareció aceptar su silencio. «Y sí, querida, procura no hacer ruido con los platos por la mañana. Martha tiene el sueño sensible». «¿Y Paul?». Megan no pudo resistirse a preguntar. «¿Qué le preparo a Paul?». «Oh, no te preocupes. Yo misma me ocuparé de mi hijo». Elizabeth esbozó su característica sonrisa. «Ya sabes que solo una madre sabe lo que su hijo necesita». A las 7 en punto la cocina estaba llena de olores de cocina. Megan estaba poniendo tocino perfectamente frito en un plato cuando se oyeron pasos. La familia bajaba a desayunar. Huele divino». Marta se acomodó en su silla, observando meticulosamente la fuente. «Solo que preferiría otra taza. Esta es demasiado sencilla». Megan cambió la taza en silencio y sacó del aparador el juego de ceremonia que Paul y ella habían recibido como regalo de bodas. Por el rabillo del ojo, vio que su marido entraba en la cocina, en pantalones caseros y camiseta, desacostumbradamente relajado. «Buenos días, hijo». Elizabeth se animó. «Siéntate. Estaba preparando tus tortitas de arándanos favoritas». Megan se quedó helada con la cafetera en la mano. «¿Panqueques? ¿Cuándo había tenido tiempo?» «Gracias, mamá». Paul sonrió con esa sonrisa especial que solía guardar para sus desayunos juntos. «Sabes que nadie las hace mejor que tú». «Megan, cariño». La voz de Jack la sacó de su aturdimiento. «Estas nueces no tienen buen aspecto. ¿Estás segura de que las secaste? Y el café está un poco amargo». Martha captó eso. «Tal vez deberíamos preparar uno nuevo». «Claro». Megan empezó a guardar las tazas, dando accidentalmente un codazo a un jarrón de flores. El agua se derramó sobre el mantel. «Oh, cariño». Elizabeth sacudió la cabeza. «Hoy pareces distraída. ¿No habrás dormido bien? La despensa debería estar tranquila, aunque... Paul, por cierto, ha dormido de maravilla, ¿verdad, cariño?». Paul murmuró algo con la boca llena, evitando cuidadosamente la mirada de su mujer. Hablando de eso, Marta dejó el tenedor a un lado. «Jack y yo hemos hablado. Los trámites pueden llevar más tiempo del que pensábamos. Tal vez incluso un par de semanas.
Todo el tiempo que haga falta, vive todo el tiempo que haga falta, exclamó Elizabeth. ¿Verdad, Paul? Por supuesto, mamá. Las visitas siempre son bienvenidas. Megan dejó la cafetera en el suelo con estrépito. Todos los comensales se sobresaltaron. Lo siento, sonrió, se me resbaló la mano. Paul, ¿puedo hablar contigo un momento? Salieron al pasillo. Megan bajó la voz. ¿2 semanas? ¿En serio? ¿De verdad crees que debería...? Mira. Paul miró nervioso hacia la puerta de la cocina. No montemos una escena. Son personas mayores, necesitan ayuda, y mamá tiene razón. Puedes tener paciencia durante un tiempo. Tener paciencia. Estoy durmiendo en un catre entre los botes de pepinillos, cocinando para todos como una criada, y tu madre... Mamá solo quiere ayudar. ¿Por qué siempre la conviertes en un monstruo? ¿Yo? Ella es la que me echó de mi propia habitación. Cállate. Paul la agarró del codo. Mira, hoy tengo una presentación importante. No puedo ocuparme de esto ahora. ¿Podemos hablar esta noche? Pero no hubo charla esta noche. Elizabeth había organizado un visionado familiar de viejos álbumes de fotos, y Paul, cómodamente sentado junto a su madre en el sofá, comentaba apasionadamente cada imagen. Megan los observaba desde la cocina, limpiando platos a máquina. No la habían invitado a participar y no se había atrevido a hacerlo. ¿Te acuerdas de este día? Le llegó la voz de su suegra. Tu primera obra escolar. Estabas tan emocionada y me pasé toda la noche terminando tu disfraz. Megan recordó su foto del colegio, la única que había traído a esta casa. Estaba en una caja que no habían abierto después de la mudanza. Ahora estaba en algún lugar del armario, entre otras cosas olvidadas. Al anochecer, tumbada en su catre, oyó que Paul subía las escaleras. Sus pasos se detuvieron cerca de la despensa, pero la puerta no se abrió. Un momento después, la voz de Elizabeth llegó desde arriba. Paul, preparé té de manzanilla. Aún lo bebes antes de acostarte, ¿no? Megan se cubrió de pies a cabeza con la manta, tratando de ahogar los sonidos del idilio familiar en lo alto. El frigorífico zumbaba silenciosamente en la oscuridad. El agua goteaba en alguna parte y en el estante sobre su cabeza se congelaban los mudos testigos de su humillación. Los botes de pepinillos que ella misma había cerrado el verano pasado. Entonces, aún creía que estaba haciendo de su casa un lugar acogedor. El teléfono vibró en silencio. Un mensaje de una compañera de la escuela. Mañana discutiremos el guión para el festival de otoño. ¿Vendrás? Megan empezó a teclear una respuesta, pero se detuvo. ¿Cómo podía planear unas vacaciones cuando su propia vida se había convertido en una farsa? Las escaleras volvieron a crujir al final del pasillo. Alguien bajaba. Esta vez eran 2 pares de pisadas, y reconocería a uno entre 1000. Paul. Él y su madre hablaban en voz baja de algo en la cocina, y Megan forzó el oído involuntariamente. Solo está un poco cansada, la voz de su marido sonaba culpable. Ya sabes, los deberes del colegio. Cariño, habló Elizabeth en ese tono especial que guardaba para los momentos importantes. Solo quiero que seas feliz. Y si ella no entiende lo importante que es la familia... Megan cerró los ojos, deseando, como cuando era niña, despertarse y descubrir que todo aquello no era más que un mal sueño. Pero ya sabía que la mañana solo le traería dolor de espalda y una nueva lista de exigencias de los queridos invitados. Más allá de la pared, madre e hijo continuaban su conversación nocturna, y en algún lugar del piso de arriba Marta y Jack roncaban en la cama de ella, y toda la casa parecía tener vida propia, una vida ajena en la que ella era una sombra silenciosa. A la tenue luz de la lámpara, Megan miró su anillo de boda. 3 años atrás le había parecido un símbolo de amor. Ahora parecía más bien un grillete. El pasillo de la escuela recibió a Megan con un silencio desacostumbrado.
En los días metódicos, el edificio parecía diferente, espacioso, lleno de luz solar y no de voces de niños. Le encantaban esos días. Podía preparar el material para las clases, colgar nuevos dibujos, simplemente sentarse tranquilamente en su pupitre. Parece que te ha tocado la lotería, se asomó Sara desde el despacho del otro lado del pasillo. Me alegro de estar aquí, sonríe Megan sacando las llaves. No se molestó en añadir que la alternativa era preparar el desayuno para los queridos invitados y escuchar interminables historias sobre lo buen chico que era Paul. Su teléfono vibró, un mensaje de su suegra. Cariño, ya que estás libre hoy, ¿podrías pasarte por la tintorería? Martha ha derramado accidentalmente café sobre el mantel. Y pásate por el supermercado. Luego te mando una lista. Megan colgó el teléfono con la pantalla hacia abajo. Tenía al menos 3 horas antes de la reunión general y las iba a emplear de forma productiva. Habiendo colgado las nuevas mesas por temporadas, estaba contemplando la disposición de los pupitres para el siguiente proyecto cuando llamaron a la puerta. ¡Sorpresa! Emily, su hermana mayor, estaba en el umbral con 2 vasos de café de la cafetería favorita de Megan. «¿Amy? Se suponía que estabas en Portland». «Estaba, y ahora estoy aquí, porque mi hermana pequeña contesta a los mensajes como si la tuvieran secuestrada». Emily dejó el café sobre la mesa. «Escúpelo. ¿Qué está pasando?» Megan abrió la boca para decir el habitual «todo va bien», pero en lugar de eso, rompió a llorar inesperadamente. 20 minutos después, estaban sentadas en una pequeña cafetería al otro lado de la calle de la escuela. Emily escuchaba en silencio la historia de su hermana, y solo la papada de sus pómulos delataba su rabia apenas contenida. «Así que la despensa», dijo finalmente. «¿Y a Paul le parece bien?» «Dice que es temporal, que hay que tener paciencia». 3 años de matrimonio y todavía te crees su proix. Emily apartó la ensalada sin tocar. ¿Recuerdas cómo prometió que os turnaríais para pasar las Navidades en nuestra casa o en la de su madre? ¿O cómo juró que te compraría un coche en lugar de un sofá nuevo para el salón de Elizabeth? Megan miró por la ventana. Al otro lado de la calle, una joven pareja discutía por algo. Luego se rieron y, cogidos de la mano, siguieron caminando. Recordó cuando ella y Paul se habían cogido de la mano de la misma manera. ¿Cuándo había dejado de ser así? «No puedo irme sin más, Amy. Tenemos una casa, un préstamo». Que su madre pagó a medias, lo recuerdo. ¿Sabes cuál es la peor parte? El hecho de que usted realmente cree que debería estar agradecido por haber sido convertido en un sirviente en su propia casa. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez llegó la prometida lista de la compra de Elizabeth. 30 artículos, incluido un tipo especial de té que solo se vendía en una tienda al otro lado de la ciudad. «Tengo que irme», Megan comenzó a empacar. «La reunión es en 1 hora, y luego tengo que...» «Al diablo la reunión». Emily agarró el brazo de su hermana. «Y al diablo con esta lista. Vamos a mi casa, ahora mismo». «No puedo». «Paul». «¿Paul qué? ¿Va a venir a la despensa a darme las buenas noches? ¿O enviará a mamá con cacao?» Megan le soltó la mano. «De verdad que me tengo que ir. Gracias por el café». Al volver a casa después de un día agotador, después de todo, había que terminar la lista de Elizabeth, Megan se dio cuenta de que algo era diferente. El aire olía a pintura fresca y había cuadros nuevos en el pasillo. «Ah, has vuelto». Elizabeth salió flotando del salón. «Hemos estado refrescando un poco las cosas aquí. Espero que no te importe. Esos pósters tuyos de la despensa estaban totalmente fuera de lugar». «¿Mis pósters?» «Sí, esas extrañas películas francesas, los guardé, y algunas de las cajas las trasladé al desván. Estaban ocupando espacio». Megan se precipitó hacia el armario. Los carteles de sus películas favoritas, que coleccionaba desde su época de estudiante, habían desaparecido.
También habían desaparecido varias cajas de libros y objetos personales. ¿Dónde están? Le temblaba la voz. Ya te lo he dicho, en parte en el desván. Y algunos tenían que ser ordenar. Ya sabes, a veces tienes que deshacerte de trastos viejos para seguir adelante. No son trastos. Megan sintió que algo se estremecía en su interior. Son mis cosas, mis recuerdos. Oh, vamos, cariño. ¿Quién necesita viejos carteles de teatro? Y esos libros en francés. De todas formas, hace años que no los lees. Yo leo, todas las noches antes de... Megan vaciló. En serio, ¿cuándo había abierto un libro por última vez? Desde que habían empezado aquellas interminables cenas familiares en casa de su suegra, apenas había tiempo para leer. Se oyeron pasos en la escalera. Paul había vuelto del trabajo. ¿Qué pasa? Desvió la mirada de su mujer a su madre. Tu mujer está montando un escándalo por una basura que he quitado para hacer sitio, suspiró Elizabeth con dramatismo. Y todo lo que hice fue con buena intención. No es basura. Megan alzó la voz. Son mis pertenencias personales. No tenías derecho a tocarlas. Paul, díselo. Elizabeth puso la mano en el hombro de su hijo. ¿Así reaccionas cuando te preocupas por el orden de la casa? Megan fulminó con la mirada a su marido, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Ya. Ahora debería decir algo. Protegerla. Detener esta pesadilla. «Mamá», empezó Paul inseguro, «quizá deberíamos haber preguntado antes». ¿Preguntar? Elizabeth le quitó la mano del hombro. ¿Crees que debería pedir permiso para poner en orden la casa que he medio comprado? En una casa que intento hacer acogedora para toda la familia. No, no me refería a eso, se rió Paul. Es que... ¿Solo qué? La voz de Elizabeth sonó con lágrimas. Hago tanto por ti, y lo único que recibo a cambio son recriminaciones. Mamá, no llores. Paul rodeó a su madre con el brazo. Eso no es lo que Megan quería decir. ¿No es así? Miró suplicante a su mujer. Megan se dio la vuelta en silencio y salió al patio. El aire parecía gelatinoso y apenas podía respirar. En el porche estaba sentada Marta, repentinamente sola sin la compañía habitual de su marido y Elizabeth. ¿Quiere sentarse? La mujer mayor le hizo un gesto. Megan se sentó a su lado. ¿Sabes? Marta bajó la voz de repente. Yo también fui una vez cuñada de Betsy. ¿Qué? Oh, eso fue hace mucho tiempo. Mi primer marido, Robert, era su primo. Un chico tan guapo y obediente como tu Paul. Yo no sabía... Por supuesto que no lo sabías. Betsy prefiere no recordar ese matrimonio, ni el papel que jugó en su destrucción. Megan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué pasó? Una historia parecida a la tuya. Primero las pequeñas cosas. Consejos sobre cómo cocinar mejor, cómo vestirse. Luego las decisiones sobre dónde vivir, cómo gastar el dinero. Y luego... Marta sacó un cigarrillo. ¿Sabes qué es lo peor? No es que controlara todos nuestros movimientos. Es que realmente creía que estaba haciendo lo mejor. ¿Y cómo terminó? Robert murió en un accidente de coche. Estábamos discutiendo el divorcio y él se apresuraba a reunirse con su abogado. Marta exhaló un humo. Y un año después, conocí a Jack. Parecía tan... sencillo, tranquilo, sin dramas. ¿Pero por qué estás aquí? ¿Por qué dejas que...? Porque a veces es más fácil ir con la corriente. Y porque le debo a Betsy, ella me ayudó con el dinero para el tratamiento de Jack el año pasado. ¿Ves? Siempre encuentra la manera de convencer a la gente. La voz de Elizabeth resonó en la casa. Marta, Jack está preguntando dónde están sus pastillas. Ya voy. Marta se levantó. ¿Sabes lo que he aprendido con los años? Algunos venenos actúan lentamente. Ni siquiera te das cuenta de cómo te destruyen por dentro. Se alejó, dejando a Megan sola con la puesta de sol y nuevos pensamientos.
En algún lugar del fondo de la casa sonaba música. Paul parecía estar sacando de nuevo viejos discos. Sus risas infantiles se mezclaban con los arrullos de Elizabeth. Megan sacó el teléfono y abrió un mensaje de su hermana. «Mi oferta sigue en pie. Cuando quieras». Miró su anillo de compromiso y luego la ventana del segundo piso, donde antes había estado el dormitorio de ella y Paul. La luz estaba encendida y las sombras bailaban sobre la cortina. Al parecer, Martha estaba preparando sus interminables medicamentos. En su bolsillo había un manojo de llaves de casa. Hacía 3 años, Paul le había dicho al entregárselas: «Ahora esta es nuestra casa». ¡Qué ironía! Ahora tenía la llave de una casa en la que solo había sitio para ella en la despensa. El teléfono volvió a vibrar. Un recordatorio de la asamblea escolar de mañana. El tema era «¿Cómo enseñar a los niños a imponer sus límites?». Megan sonrió con amargura. Quizá había llegado el momento de empezar con ella misma. La mañana era inusualmente fría para principios de otoño. Megan se envolvió en una vieja rebeca y salió al patio, donde los primeros rayos de sol apenas se abrían paso entre la densa niebla. Intentó moverse lo más silenciosamente posible. Cualquier sonido parecía traicioneramente fuerte en el aire húmedo de la mañana. Las papeleras estaban junto al garaje, y a través de sus tapas entreabiertas se veían los familiares lomos de los libros. Con manos temblorosas empezó a sacar lo que aún podía salvarse. El Principito, en francés, un regalo de su primer profesor de lengua extranjera. Un volumen andrajoso de Rimbaud con anotaciones en los márgenes que había hecho de estudiante, soñando con ser traductora. Un álbum de fotos del campamento de verano en el que trabajaba como monitora. Parecía que toda su vida anterior a Paul estaba siendo metódicamente enviada al vertedero. Se encendió una luz en el segundo piso. La silueta de una figura detrás de la cortina indicaba que Elizabeth ya estaba despierta. Megan metió apresuradamente el tesoro rescatado en su bolso y lo cubrió con periódicos viejos. Luego, tratando de poner una expresión serena en su rostro, regresó a la cocina, donde la esperaba la lista de tareas del día, pulcramente escrita a mano por su suegra. La escuela bullía de un entusiasmo inusitado. Hoy era día de escuela abierta, y Megan debía impartir una lección demostrativa sobre los valores familiares. La amarga ironía de la situación no se le escapó mientras colocaba el material de la lección en los pupitres. Fotos de familias felices, recortes de revistas, lápices de colores para los dibujos. «Señorita Parker», Jamie, un alumno de tercero pecoso y pelirrojo despeinado, tiró de su mano con impaciencia. ¿Qué se hace si alguien de la familia hace daño a otra persona? Megan se quedó paralizada con la tiza en la mano. Detrás de ella estaban sentados los padres invitados y el director, que observaban atentamente todos sus movimientos. «Verás, Jamie». Elige sus palabras lentamente, sintiendo que se le seca la boca. A veces las personas que se supone que nos quieren y nos protegen pueden hacernos daño sin darse cuenta. Es importante poder hablar de tus sentimientos y... «Como mi hermana», interrumpió el niño. «Me quita los juguetes todo el tiempo y dice que lo hace por mi bien». Una carcajada recorrió el aula. Megan sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tan familiar le resultaba de pronto aquella indignación infantil ante la injusticia. «Exacto, Jamie», consiguió decir Megan con un escalofrío en la voz mientras garabateaba la palabra respeto en la pizarra. Incluso en la familia más cariñosa, es importante recordar los límites de cada persona, que cada uno tiene derecho a su espacio, a sus cosas, a sus sentimientos. El timbre del recreo interrumpió sus reflexiones y los niños salieron ruidosamente al pasillo. Los padres también empezaron a dispersarse, intercambiando comentarios de aprobación. Solo la directora, la señora Henderson, se quedó en la puerta. «Bonita clase, Megan. Me ha gustado especialmente cómo has hablado de los límites personales. Muy sincera».
Algo parecido a la comprensión brilló en su mirada, y Megan pensó de repente, ¿cuántas otras mujeres pasan por algo así, tragándose en silencio el resentimiento y convenciéndose de que es lo correcto? Estaba a punto de entrar en la sala de profesores cuando Paul apareció en la puerta. Con un traje estricto y un maletín en la mano, parecía fuera de lugar en este reino de dibujos infantiles y carteles de colores brillantes. «Hola», se movió de un pie a otro, como si dudara en entrar. «¿Tienes un minuto? ¿Qué haces aquí?» «Solo pasaba por aquí. Pensé que tal vez podríamos almorzar». No era propio de Paul. Visitas espontáneas, ofrecimientos para comer. Solía sorprenderla mucho antes de casarse. ¿Cuándo había dejado de hacerlo? En la pequeña cafetería frente al colegio se sentaron en silencio, evitando mirarse. Paul daba vueltas a una taza de café frío en sus manos, obviamente eligiendo sus palabras. «Vi los libros en la papelera», dijo por fin. «Lo siento, no sabía que mamá...» No lo sabía o no quería saberlo. Megan dejó a un lado el bocadillo sin tocar. 3 años, Paul. 3 años intentando encajar en tu familia, formar parte de ella, y he acabado en la despensa, entre botes de pepinillos. Es solo temporal, empezó él habitualmente, pero vaciló bajo la mirada de ella. Mira, hablaré con mamá. Ya arreglaremos algo. ¿Nosotros? ¿O a ella se le ocurrirá algo y tú le seguirás la corriente? Paul abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por el timbre del teléfono. «Mamá», apareció en la pantalla. «Sí, mamá. No me he olvidado de la cena, claro que llegaré a tiempo». Megan vio cómo la cara de su marido cambiaba a medida que hablaba, de confusa a habitualmente obediente. Antes le parecía conmovedor el afecto que sentía por su madre. Ahora esa metamorfosis solo evocaba una ensordecedora nostalgia. «Lo siento». Paul colgó el teléfono. «Mamá me ha recordado lo de la cena. Ha invitado a sus amigas del club de jardinería. Dice que va a haber un anuncio importante». «¿Un anuncio? ¿En nuestra casa?» «Meg, por favor, vamos a intentar, ya sabes, ser una familia». «Familia», repitió ella, mirando por la ventana, donde el patio del colegio se iba llenando poco a poco de niños que volvían de comer. «Sabes, acabo de dar una lección sobre valores familiares. Les he hablado del amor, del respeto, del derecho de cada uno a su propio espacio. Me pregunto qué dirían si supieran cómo vivía su profesor». La noche llegó a la casa con el aroma de la carne asada y el tintineo de las copas. Las invitadas de Elizabeth, 4 ancianas del club de jardinería y sus maridos, llenaron el salón con sus voces estridentes y el fuerte olor a perfume caro. Megan corría entre la cocina y el comedor, sirviendo entremeses y sirviendo vino mientras Elizabeth brillaba en su papel de anfitriona. «Ah, debería ver el jardín de rosas de Betsy», admiró la SRA. Price, una señora de figura corpulenta con un vestido púrpura. «Especialmente esas nuevas rosas de té». Hablando de rosas, Elizabeth dio un golpecito significativo con la cuchara en su vaso. «Tengo algunas noticias. Paul y yo hemos decidido...» Megan se quedó paralizada con la bandeja en las manos. «¿Paul y yo?» «Rehacer el patio trasero. Me mudo contigo permanentemente para ayudar a preparar la casa. De todas formas, me siento muy sola en mi piso, y hay tanto trabajo que hacer aquí, y Marta y Jack se van a quedar un tiempo más, les encanta el ambiente familiar». El tintineo de un vaso roto cortó el aire. Megan no se dio cuenta inmediatamente de que era el vaso de chupito de cristal, un regalo de boda de los padres de Paul, que se le había resbalado de las manos. «Oh, cariño», Elizabeth sacudió la cabeza. «Siempre fuiste tan torpe. Paul, querido, quizá deberías pensar en contratar a una asistenta. Tal y como están las cosas, está claro que tu mujer no lo lleva bien». «Voy a por el recogedor», murmuró Megan mientras salía apresuradamente de la habitación. Sus oídos hacían ruido y sus ojos nadaban en círculos. Para siempre.
Elizabeth se mudaba para siempre. ¿Y Paul lo sabía? ¿Por eso había venido a la escuela? En la despensa, rebuscando un recogedor, encontró su viejo diario, uno de los objetos que había rescatado aquella mañana. Con manos temblorosas, lo abrió en una página cualquiera. Una anotación de hacía 3 años. Hoy Paul ha dicho que siempre tomaremos decisiones juntos, pase lo que pase. Son nuestras vidas y nuestras decisiones. Hubo una explosión de risas en el piso de arriba. Alguien había contado un chiste especialmente bueno. Megan se sentó en el catre, aún con el diario en las manos. En la página siguiente había pegada una foto. Ella y Paul delante de esta misma casa, felices, con las llaves en la mano. Su primer día aquí. Poco a poco las voces se fueron apagando a medida que los invitados se dispersaban. Megan pudo oír cómo Paul los acompañaba a la puerta, cómo Elizabeth daba las últimas indicaciones para la próxima reunión del club de jardinería, ahora en fin a casa. Los escalones crujieron. Alguien bajaba. Por los pasos ligeros, reconoció a su marido. ¿Puedo pasar? Su voz sonaba insegura. Esta sigue siendo mi despensa, hasta que tu madre decidió dársela también a sus rosas. Paul se encaramó al borde del catre, y Megan retrocedió involuntariamente. Por primera vez en su matrimonio, la proximidad de su marido evocaba una irritación amortiguada más que calidez. Quería contarte lo de la mudanza de mamá, pero no sabía cómo. ¿Cuándo lo decidiste? Ella lo sugirió la semana pasada. Dijo que se sentía sola, que quería estar más cerca de la familia. A la familia, Megan pasó a una página de su diario. ¿Y yo soy parte de esa familia, Paul? Claro que eres parte de la familia. Paul intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. A la tenue luz de la bombilla, su rostro parecía desacostumbradamente demacrado. Es solo que mamá cuenta... Mamá cree, repitió Megan. ¿Tú qué opinas? ¿Tienes siquiera una opinión propia? En el silencio, se oía a Elizabeth en el piso de arriba, ordenando la disposición de los platos, a Martha tarareando algo mientras se preparaba para acostarse en su antiguo dormitorio. Era todo tan hogareño, tan acogedor, si olvidabas que estaban sentadas en la despensa entre botes de pepinillos. ¿Recuerdas cuando planeamos el cuarto del bebé aquí?, preguntó Paul de repente. Querías pintar las paredes de amarillo, colgar un mapa del mundo. Lo recuerdo. Y entonces tu madre dijo que el amarillo era malo para la psique de los niños y, por alguna razón, empezamos a hablar de convertir esta habitación en un invernadero. Ella solo se preocupa. ¿Por quién, Paul? ¿De ti? ¿De mí? ¿O por su idea de la familia perfecta, en la que la nuera sabe cuál es su lugar, preferiblemente cerca de la fregona y la bayeta? La voz de Elizabeth llegó desde arriba. «Paul, ¿has visto mis gafas de leer?» Megan notó que su marido se sobresaltaba ante aquella llamada, dispuesto a salir corriendo a la primera demanda. Algo se quebró en su interior, la última esperanza de que fuera capaz de cambiar. «Vete». Abrió la agenda por una página en blanco. «Te llama tu madre». «Meg, ¿sabes qué es lo peor? Ni siquiera estoy enojada con ella. Al menos es coherente en su intento de controlar tu vida. Tú, por otro lado...» Megan pasó el dedo por una vieja fotografía. «Ni siquiera te das cuenta de que dejaste de ser el hombre del que me enamoré hace mucho tiempo». La voz de su suegra volvió a sonar en el pasillo, ahora con una nota de irritación. Paul se levantó, arrugándose un segundo en la puerta. Realmente tenía buenas intenciones. Todos teníais buenas intenciones. Megan sacó un bolígrafo. «Anda, no hagas esperar a mamá». Cuando los pasos de su marido se calmaron en las escaleras, ella comenzó a escribir. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras fluyeron con facilidad, sin esfuerzo. Hoy me he dado cuenta de que hay una diferencia entre la soledad y el vacío. La soledad es cuando no hay nadie alrededor, y el vacío es cuando hay gente alrededor, pero sigues estando solo. Detrás de la pared,
El frigorífico zumbaba suavemente. En algún lugar del fondo de la casa sonaba música, el mismo disco que ella y Paul habían bailado en su boda, creo. Megan pasó la página y siguió escribiendo, sintiendo que cada palabra se convertía en otro ladrillo en el muro entre el pasado y el futuro. Su teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de Emily. ¿Cómo estás? ¿Vendrás después de todo? Megan miró la pantalla, luego la agenda y después el anillo de compromiso. Por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba clara como el cristal. Empezó a escribir su respuesta. Lo primero que hizo Megan fue abrir una cuenta bancaria aparte. Una acción sencilla que no le llevó más de 15 minutos en su hora de comer, pero fue como si trazara una línea entre el pasado y el futuro. Sentada frente a la amable empleada del banco, se sorprendió a sí misma pensando que por primera vez en mucho tiempo estaba tomando una decisión por sí misma, sin mirar la opinión de otra persona. La mañana comenzó con otra «oh» de Elizabeth. Aparecieron en la casa unos diseñadores de interiores. Corrían por las habitaciones con portapapeles y muestras de papel pintado, chillando de vez en cuando con entusiasmo. «Oh, Betsy, es una idea maravillosa. Aquí haremos un invernadero», señaló Elizabeth majestuosamente hacia el salón, donde Megan había imaginado un rincón infantil. «¿Y esta pared? Paul, cariño, ¿qué te parecería derribarla y unir el espacio?» «Pero es un muro de carga», intentó objetar Megan. «Cariño». Elizabeth le dedicó una sonrisa condescendiente. «Déjaselo a los profesionales. Eres profesora de primaria. ¿Cómo vas a saber de distribución de habitaciones?» Paul, de pie junto a su madre, estudiaba diligentemente sus zapatos. Se había convertido en su postura habitual en los últimos días, mirando al suelo con los hombros caídos, dispuesto a aceptar cualquier sugerencia de su madre. «Y, por supuesto, también vamos a remodelar la despensa», continuó Elizabeth. «Hay mucho espacio desaprovechado. La convertiremos en una sala de meditación. Acabo de apuntarme a clases de yoga. ¿Dónde voy a dormir?» La pregunta de Megan quedó flotando en el aire. «Oh, no te preocupes por eso. Ya se nos ocurrirá algo». Elizabeth agitó la mano como si se tratara de alojar a una vieja lámpara de pie en lugar de a una persona viva. Después del trabajo, Megan se tomó su tiempo para llegar a casa. Aparcó cerca del parque municipal y sacó el teléfono. 2 mensajes perdidos de Paul, un mensaje de Elizabeth con la lista de la compra, un recordatorio de su hermana, y una carta de su antigua escuela de francés. Buscaban un profesor para clases nocturnas. Había dado clases de francés una vez, antes de casarse. Elizabeth había dicho entonces que era impropio de una mujer decente trabajar por las tardes, y Paul, por supuesto, estaba de acuerdo, como siempre. La puerta principal la recibió con un murmullo de voces y el tintineo de los platos. Otra cena familiar imprevista estaba en pleno apogeo. Megan se deslizó dentro de la casa, con la esperanza de llegar a la despensa sin ser vista, pero Elizabeth ya la había descubierto. «Ahí está nuestra viajera. Ya hemos empezado sin ti. No te importa, ¿verdad? Por cierto, te presento a Grace y Robert Henderson, nuestros nuevos vecinos». En la mesa se sentaba una elegante pareja de mediana edad. La mujer sonrió de bienvenida. El hombre asintió. Megan se quedó paralizada en el umbral del comedor, sintiéndose fuera de lugar con su sencillo vestido de trabajo entre aquel desfile de trajes de noche. «Grace es una paisajista estupenda», dijo Elizabeth. «Ha accedido a ayudarnos con el diseño del jardín. ¿No es maravilloso?» «Simplemente maravilloso». Megan trató de mantener el sarcasmo fuera de su voz. «¿Alguien iba a preguntarme?» Hubo una pausa incómoda. Martha tosió, Jack se metió en su plato y Paul finalmente levantó la vista. «Mamá, tal vez deberíamos haber discutido». «¿Hablar de qué?» Elizabeth dejó su copa de vino. ¿El hecho de que intento hacer tu casa más acogedora? ¿O el hecho de que tu mujer claramente no aprecia mis esfuerzos? ¿Tu casa?
Megan sintió que algo se estremecía en su interior. Perdona, pero ¿desde cuándo es tu casa? Oh, vamos, querida. Elizabeth se secó los labios con la servilleta. Por supuesto que es tu casa y la de Paul. Es solo que, como madre, naturalmente me preocupa el bienestar de mis hijos. Y además, dada mi aportación económica, que no dejas de recordarme cada vez que tienes ocasión. Las palabras salieron antes de que Megan pudiera detenerlas. Se hizo un gran silencio en la mesa. Grace Henderson se ajustaba nerviosamente el collar de perlas, mientras su marido estudiaba el dibujo del mantel con exagerado interés. Paul. La voz de Elizabeth temblaba por las lágrimas apenas contenidas. ¿Oyes cómo le habla a tu madre? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Megan. Paul se levantó de la mesa. Discúlpate con tu madre. En ese momento, algo se rompió finalmente. Tal vez era la última esperanza de que su marido se pusiera de su parte. Megan miró a su alrededor, los rostros confusos de los invitados, la mirada triunfante de su suegra, los ojos sorprendidos de Martha, la cabeza obstinadamente gacha de Paul. ¿Disculparme? Sintió que una risa histérica le subía a la garganta. ¿Por qué? ¿Por atreverte a recordarme que esta también es mi casa? ¿O por no emocionarme ante la perspectiva de dormir en un catre mientras tus invitados ocupan mi dormitorio? Querida, se levantó Elizabeth llevándose pintorescamente la mano al pecho. Es evidente que estás cansada. Quizá deberías tumbarte. La despensa está tan silenciosa, tan tranquila. Dios mío. Grace Henderson desplazó una mirada perpleja de Elizabeth a Megan. ¿De verdad la estás haciendo dormir en la despensa? Es una solución temporal, se apresuró a interponer Paul. Mientras la tía Martha y el tío Jack están de visita, de quienes nos hemos enterado esta mañana que se van a quedar con nosotros permanentemente, Megan se volvió hacia su marido. Junto con tu madre y sus planes de remodelar la casa, nuestra casa, Paul, en la que queríamos criar a nuestros hijos, ¿recuerdas? Niños. Elizabeth se salpicó las manos. ¿Ves cómo está apresurando las cosas? Paul aún no está preparado para ese tipo de responsabilidad, ¿verdad, cariño? Megan esperó. Esperó a que su marido dijera algo, que por fin se diera cuenta de lo humillante de la situación, que recordara sus conversaciones sobre el futuro, sobre la familia, sobre cómo tomarían sus propias decisiones. Pero Paul guardaba silencio, y en ese silencio estaba toda su historia. La historia de un hombre que nunca había sido capaz de pasar de ser un niño de mamá a un marido de verdad. Probablemente debería irme. Megan se dio la vuelta para marcharse, sintiendo que las rodillas le temblaban traicioneramente. Pero si ni siquiera has cenado. La voz de Elizabeth estaba llena de un mal disimulado triunfo. He hecho tu tarta de pera favorita. Es la tarta favorita de Paul, dijo Megan en voz baja sin volverse. No soporto las peras. Salió, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. No dio un portazo dramático. Se habría parecido demasiado a una escena de esos melodramas que tanto le gustaba ver a Elizabeth. En la despensa, Megan se tumbó en el catre y se permitió respirar hondo por primera vez aquella noche. Se oían voces apagadas procedentes del piso de arriba. Probablemente la cena aún estaba en marcha. Podía imaginarse a Elizabeth sacudiendo la cabeza ante el carácter difícil de su nuera, a Paul sonriendo con culpabilidad a los invitados, a Martha y Jack fingiendo que no había pasado nada. El teléfono vibra. Un mensaje de Sara, una compañera del colegio. ¿Hablamos mañana? Parece que lo necesitas. Sara. Megan recordó cómo había mencionado su divorcio hacía un par de semanas. A veces irse no es un signo de debilidad, había dicho entonces. A veces es la única manera de salvarse. Todavía tenía una tarjeta bancaria en el bolsillo, una nueva con su nombre de soltera. Megan sacó su teléfono y abrió un correo electrónico de la escuela de francés. Necesitamos un profesor con experiencia.
grupos de tarde, capacidad para elaborar su propio programa. Arriba, algo cayó. Hubo una explosión de risas. La voz de Elizabeth dijo algo sobre las jóvenes de hoy que no entienden los valores familiares. Megan empezó a teclear una respuesta a la carta. Por primera vez en mucho tiempo, no le temblaron los dedos. Llamaron a la puerta. Paul reconoció sus pasos desde las escaleras. ¿Puedo pasar? ¿Sabes? Megan no apartó los ojos del teléfono. Siempre pensé que lo que más miedo me daba era estar sola. Resulta que da mucho más miedo estar solo con la persona que amas. Paul se sentó en el borde del catre, que se hundió bajo su peso, haciendo que los tarros de las estanterías tintinearan suavemente. Había algo final en ese sonido, como un punto, y aparte al final de una larga frase. «Intento arreglar las cosas», dijo en voz baja, como si temiera que le oyeran en el piso de arriba. «Compréndelo, mamá quiere lo mejor. Siempre ha cuidado de mí, y ahora que está sola...» «No estás sola, Paul. Te tiene a ti. Siempre has estado solo tú». Megan finalmente levantó la mirada. ¿Sabes qué es lo más triste? Ni siquiera puedo culparla. Te quiere lo mejor que sabe. Pero tú... ¿Yo qué? No la traicionaste. Nos traicionaste a nosotros. Lo que podríamos haber tenido. Lo que soñábamos. En el silencio que se hizo, se oyó a Elizabeth en el piso de arriba contando a sus invitados sus planes para rediseñar el jardín. Su voz, segura y dominante, penetraba incluso a través del grosor de las tablas del suelo, como había penetrado en todos los aspectos de sus vidas. «¿Recuerdas cómo nos conocimos?», preguntó Paul de repente. «Tú impartías aquel curso de francés de verano. Y te apuntaste a pesar de que odiabas las lenguas extranjeras», sonrió Megan con tristeza. «Y luego admitiste que lo hiciste para impresionar a tu madre. Ella siempre había soñado con un hijo que hablara francés. Pero se enamoró de ti». «¿En serio?». Miró los botes de pepinillos cuidadosamente alineados en las estanterías. ¿O en la idea de libertad que yo personificaba entonces? ¿En poder hacer algo por una vez sin la aprobación de mamá? «Paul, ¿me ayudas con el postre?». La voz de Elizabeth cortó el aire. Megan vio cómo su marido se sacudía ante aquella llamada, habitualmente, por reflejo, como el perro de Pavlov. En ese momento, algo encajó por fin en su mente. «Vete», se volvió hacia la pared. «Te llama tu madre». «Meg, ¿sabes de qué me he dado cuenta hoy? Que toda esta charla sobre inconvenientes temporales, sobre valores familiares, sobre paciencia, son solo palabras bonitas. La realidad es mucho más simple. Estoy viviendo en un armario mientras tu madre dirige mi vida. Y lo peor es que a ti te parece normal». Paul se levantó, arrugándose en la puerta. Detrás de él, la voz de Elizabeth volvió a sonar, ahora con una nota de irritación. «¿Hablamos luego?». Había casi un tono suplicante en su voz. «Claro». Megan sacó su viejo diario. «Continúa. Siempre tienes cosas más importantes que hacer que hablar conmigo, ¿verdad?». Megan se sentó en el borde del baño, mirando las dos rayas del examen. El tiempo parecía detenerse en aquella pequeña habitación llena de luz matinal y olor a jabón de lavanda, otra veille de Elizabeth, embarazada. Una palabra que podía poner patas arriba toda una vida. Su primer impulso fue llamar a Paul al trabajo. En el pasado, lo habría hecho. Habría marcado el número, habría oído su soñoliento «Buenos días, cariño», habría compartido la noticia. Pero ahora, la sola idea de llamar la ponía ansiosa. Se imaginaba demasiado bien lo que ocurriría a continuación. Paul se pondría muy contento, llamaría a su madre y Elizabeth. Elizabeth. Las náuseas se le agolparon en la garganta al pensar en su suegra, y esta vez no era por la toxemia. «¿Megan? ¿Vienes pronto?». La voz de Martha al otro lado de la puerta la hizo estremecerse. «Elizabeth quiere discutir los planes para reorganizar los muebles antes de irse a clase de yoga». «Un momento».
Megan se metió apresuradamente el test en el bolsillo de la bata. Luego, tras dudar, lo sacó y lo envolvió en varias capas de papel higiénico. No podía dejarlo aquí, no con la omnipresente curiosidad de su suegra. El día en la escuela pasó como un borrón. Revisaba mecánicamente los cuadernos, explicaba las reglas de la multiplicación a los niños, sonreía a sus compañeros. Y en su interior solo había un pensamiento. Un bebé. Voy a tener un bebé. En algún momento, entre la tercera y la cuarta lección, se sorprendió a sí misma acariciándose la barriga. Una pequeña vida, del tamaño de un grano de arroz, ya lo estaba cambiando todo. Le hacía pensar en algo más que en sí misma. «Hoy estás un poco rara», comentó Sara a la hora de comer. «¿Te pasa algo?» Megan negó con la cabeza, corriendo una ensalada sin tocar por su plato. No podía decirlo. Aún no podía. Primero tenía que decidir. ¿Decidir qué? Su futuro, su vida. La vida de esta pequeña criatura que merecía algo mejor que crecer en una atmósfera de control y manipulación asfixiantes. Por la noche, la casa la recibió con un bullicio desconocido. Extraños con bandejas se agitaban en el salón, olores apetitosos llegaban de la cocina. «¡Ah! ¡Ahí estás!». Elizabeth salió flotando del comedor con un portapapeles en la mano. «He organizado una pequeña cena, nada lujoso, solo mis amigos más cercanos. 15 personas». «¿15? Sí, y me gustaría que ayudaras a servir. ¿Y tal vez cambiar en algo más adecuado para servir a los invitados?» ¿Servir? Megan sintió que el color subía a sus mejillas. «Pensé que era una cena familiar». «Claro que es familiar, pero alguien tiene que servir la comida, no puedo pedir a los invitados que lo hagan». Elizabeth lanzó una mirada crítica sobre el vestido de trabajo de su cuñada. «Hay un vestido negro con cuello blanco en el armario. Lo compré especialmente para estas ocasiones». Megan se acercó en silencio al armario. Efectivamente, el vestido estaba colgado allí, austero, con falda estrecha y cuello blanco. Un auténtico uniforme de sirvienta, solo faltaba el delantal. Pasó la mano por encima de la tela, sintiendo una oleada de náuseas que le subía por dentro. Esta vez no eran de embarazo. A las 7, la casa estaba llena de invitados. Megan, enfundada en su odiado vestido negro, servía canapés y champán, intentando no escuchar las conversaciones. Pero un diálogo captó su atención. «Betsy, querida, estás radiante. ¿Te ha pasado algo?» «Oh, no puedo hablar todavía. Esto es una sorpresa». Algo en la voz de su suegra hizo que Megan desconfiara. Era un tono que había oído antes, cuando Elizabeth había anunciado su mudanza. «Todos a la mesa, por favor», anunció su suegra, y los invitados entraron en tropel en el comedor. Megan corría entre la cocina y el comedor, sirviendo los platos. Le temblaban las manos y las náuseas, y se sentía mal del estómago y de la garganta. En un momento dado se cruzó con la mirada de Paul, que estaba sentado junto a su madre, tan hogareño con su jersey favorito. ¿Se había dado cuenta de lo que llevaba puesto? ¿Se había dado cuenta de lo que pasaba? Y ahora, la voz de Elizabeth se abrió paso entre el murmullo de voces. «Tengo una noticia maravillosa para todos los presentes». Megan se quedó paralizada con la sopera en las manos. «Estoy tan feliz de anunciar que pronto seré abuela». La sopera temblaba en las manos de Megan. El tintineo de los platos se mezcló con vítores de sorpresa y felicitaciones. Paul miró a su alrededor confundido, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. «¿Cómo? ¿Cuándo?» Su voz se ahogó en el murmullo general. «Esta mañana he encontrado el examen», se alegra Elizabeth. «Y, por supuesto, empecé a planearlo enseguida. La guardería estará en el antiguo estudio de Paul, que tiene una iluminación maravillosa. Ya he mirado el papel pintado con los osos de peluche». Megan dejó lentamente la sopera. La habitación se agitaba ante sus ojos. «Megan, querida».
La voz de su suegra era empalagosamente dulce. ¿Podrías traer el siguiente plato? Y sí, ya que hablamos del futuro, creo que deberías dejar tu trabajo. El bebé necesita los cuidados adecuados y tú no tienes ninguna experiencia en la crianza de niños. A diferencia de ti, las palabras estallaron solas. Claro que sí, yo crié a Paul y mira en qué buen hombre se ha convertido. Por cierto, ya nos he apuntado a un curso para futuras abuelas. Enseñan técnicas modernas de crianza. ¿Nosotras? Megan sintió que las náuseas le subían por la garganta. ¿Alguien me ha preguntado? El silencio flotaba en el comedor. Los invitados habían dejado de masticar, observando con interés el desarrollo de la escena. Cariño, Elizabeth sacudió la cabeza. Te das cuenta de que solo intento ayudar, ¿verdad? No tienes por qué ponerte nerviosa en tu situación. Déjamelo todo a mí, sé lo que es mejor. ¿Saber qué es lo mejor? Megan miró alrededor de la mesa. 15 pares de ojos la miraban, algunos con curiosidad, otros con lástima, otros con mal disimulada schadenfreude. ¿Qué es lo mejor para quién? Megan. El tono de advertencia de Paul no hizo más que echar leña al fuego. No, en serio, seamos claros. Estoy aquí de pie con mi uniforme de criada, sirviendo en la mesa mientras discutí sobre mi hijo. Mío, de cuya existencia me enteré esta mañana. Del que ni siquiera te dignaste a informar a tu marido, replicó Elizabeth. Menos mal que encontré la prueba, si no... ¿Si no qué? Si no, no habrías podido montar este espectáculo. ¿No habrías tenido tiempo de planear la vida de otra persona? Megan se quitó el estúpido cuello blanco. En el silencio que se hizo, el sonido de la tela rasgándose sonó como un disparo. ¿Sabes qué es lo peor? No que me hayas convertido en una sirvienta, no que me quitaras mi casa, mi dormitorio, mi dignidad. Es que ya estás planeando hacerle lo mismo a mi hijo. Nuestro hijo, corrigió Paul en voz baja. ¿Nuestro? Megan se volvió hacia su marido. Entonces, ¿por qué estás ahí sentado en silencio escuchando a tu madre controlar su futuro? ¿Por qué la dejas? Porque se da cuenta de que su madre sabe más. Elizabeth se levantó de la mesa. Y si de verdad quiere a este niño, también se dará cuenta. En ese momento, algo se estremeció por fin en su interior. Megan se miró el vientre todavía plano, luego a Paul y después a la cara triunfante de su suegra. Tienes razón, se desató lentamente la cintura del vestido del uniforme. Si quiero a este bebé, tengo que hacer lo correcto. El vestido cayó a sus pies, dejándola en ropa interior. Recogió con cuidado la tela negra del suelo y la colocó sobre la mesa frente a Elizabeth. Gracias por el uniforme, pero me voy. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Detrás de ella se oyó el tintineo de un vaso al caer y la exclamación sorprendida de Marta, pero Megan no se volvió. En la despensa la esperaba una bolsa a medio hacer. Había empezado a hacer la maleta hacía una semana, sin saber si algún día daría el paso definitivo. Ahora lo sabía. Ya no tenía elección. Por el bien de la pequeña vida que se había metido en su corazón, tenía que encontrar la fuerza para empezar de nuevo. En el piso de arriba se oían voces angustiadas. Alguien la llamaba por su nombre. Alguien discutía por algo. Pero Megan ya estaba marcando el número de su hermana, y con cada pitido la distancia entre el pasado y el futuro se hacía más larga. «Amy, voy a tu casa. Ahora mismo». La casa estaba desacostumbradamente silenciosa. No había pasado más de media hora desde que se había levantado de la mesa, pero parecía que había pasado una eternidad. Megan subió las escaleras hasta la despensa, tratando de caminar lo más silenciosamente posible. Se oían voces apagadas procedentes del comedor. Elizabeth parecía estar intentando suavizar su vergüenza ante los invitados, explicando el comportamiento de su nuera con cambios hormonales. No tardó mucho en hacer las maletas. Había preparado lo más importante con antelación.
documentos, algo de ropa, un viejo diario, algunas fotografías importantes. Todo lo demás le parecía una carga innecesaria de su vida pasada. Lo último en la bolsa era un sobre con una carta para Paul. Había empezado a escribirla hacía una semana, añadiendo unas líneas cada noche. Querido Paul, cuando leas esta carta estaré muy lejos. No intentes encontrarme, al menos no ahora. Ambos necesitamos tiempo para darnos cuenta en qué se ha convertido nuestro matrimonio. Sabes, hace tiempo que me pregunto en qué momento nos perdimos. Quizás cuando guardaste silencio la primera vez que me viste como sirvienta en una cena familiar, o cuando dejaste que tu madre se adueñara de nuestro dormitorio, o fue incluso antes, cuando aprendiste a decir sí, mamá, antes que «Bahmao». No te culpo, de verdad que no. Eres como te criaron, un hijo perfecto, pero no un marido, y definitivamente no un futuro padre. Sí, estoy hablando de nuestro bebé, aquel cuya vida tu madre ya ha planeado sin siquiera preguntarme por ti. No me voy porque no te quiera, es porque quiero demasiado a ese hombrecito que crece dentro de mí, demasiado para dejarle crecer en un ambiente donde su personalidad será reprimida por la voluntad de otra persona antes incluso de nacer. Perdóname, y perdónate a ti misma. Megan. Dobló la carta y echó un vistazo a la despensa, su hogar de las últimas semanas. Tarros de encurtidos brillaban a la tenue luz de la bombilla, guardando historias de otras personas y tradiciones ajenas. En algún lugar entre ellos estaban sus propios sueños, de familia, de amor, de futuro. El teléfono vibró. Un mensaje de Marta. Te he oído preparándote, no te vayas sin hablar conmigo. Megan hizo una pausa y pulsó el botón de llamada. Marta contestó tras el primer pitido. Estoy en el primer piso, en el baño, susurró. Elizabeth cree que me he acostado a descansar. Escúchame, niña, lo que estás haciendo es lo correcto. Siempre has estado de su lado, porque me tiene cogida por el cuello como a todo el mundo. Pero ahora se trata del bebé, tu bebé. La voz de Marta temblaba. ¿Sabes por qué no tengo hijos? Porque una vez también dejé que otras personas decidieran mi destino. No repitas mis errores. Tengo miedo. Megan se permitió decirlo en voz alta por primera vez aquella tarde. Claro que tienes miedo, pero ¿sabes qué da más miedo? Despertarte un día y darte cuenta de que tu hijo se ha convertido en una réplica exacta de Paul, un hombre sin voluntad propia. La voz de Elizabeth llegó desde abajo. «Martha, ¿has visto a Megan?» «Tengo que irme», susurró Martha. «Sé fuerte y siento no haberte defendido antes». La conversación se interrumpió. Megan se secó las lágrimas que habían brotado y empezó a bajar las escaleras. Se quedó paralizada un momento en el pasillo cuando la voz de Elizabeth llegó desde la cocina, reprendiendo a Paul. ¿Cómo has podido dejar que se comporte así, delante de todos nuestros amigos? Y además, un niño necesita orden, disciplina. Mamá, tal vez deberíamos... Cállate. Sé mejor lo que mi nieto necesita. Llamaré al doctor Harris mañana. Él puede ayudarme a encontrar un buen psiquiatra. Aparentemente su esposa tiene depresión posparto. De antemano. Megan abrió silenciosamente la puerta principal. La lluvia le azotó la cara, mezclándose con sus lágrimas. Se dirigió al coche procurando no hacer ruido, y solo una vez acomodada al volante se permitió echar un último vistazo a la casa. Una luz cálida ardía en las ventanas, creando la ilusión de comodidad y felicidad familiar. Pero ella ya no creía en esas ilusiones. En el espejo retrovisor vio una sombra parpadear en la ventana del segundo piso. Parecía que Martha la estaba viendo marcharse. Las luces seguían encendidas en la planta baja y aún se oían voces procedentes de la familia Baker que seguían discutiendo sobre el comportamiento atroz de su nuera. Megan arrancó el motor. El teléfono se activó de inmediato. Paul por fin se había dado cuenta de su ausencia. «¿Dónde estás? Hablemos».
Mamá está preocupada por el bebé. Por favor, vuelve. Te quiero. Silenció el sonido, pero la pantalla siguió parpadeando con nuevos mensajes. Entre las llamadas de su marido llegaban las diatribas furiosas de Elizabeth. ¿Cómo puedes hacernos esto? Piensa en el bebé. Ya he arreglado que veas a un psiquiatra. Paul no encuentra dónde estar. La lluvia arreciaba, convirtiendo las calles en ríos de espejos. Megan conducía con cuidado. Ya no solo era responsable de sí misma. En un semáforo sacó el teléfono y envió un mensaje a su hermana. Voy a verte. Estoy embarazada y los he dejado. La respuesta llegó al instante. Por fin, voy a salir delante de ti. Aguanta, cariño. A sus espaldas, las luces de la ciudad donde había intentado construir una familia se fundían lentamente, donde se había perdido a sí misma, donde casi pierde el futuro de su hijo. Mientras tanto, en la casa de los Baker se desarrollaba otra escena. Elizabeth, pálida de rabia, se revolvía por el salón. Desagradecida, después de todo lo que hemos hecho por ella. Paul llama a la policía de inmediato. ¿Por qué? Martha levantó de pronto la voz desde su rincón. Es una mujer adulta y tiene derecho a marcharse. Cállate, siempre la has defendido y me ha robado a mi nieto. ¿Tuyo? Martha se levantó. De eso se trata exactamente, Betsy. Crees que todo te pertenece. La casa, el hijo, incluso el niño por nacer. Pero ¿sabes qué? Ella hizo lo que yo una vez no tuve el valor de hacer. Paul se sentó en el sofá, releyendo la carta que había encontrado en la despensa. Le temblaban las manos. Un trueno retumbaba al otro lado de la ventana y las últimas líneas resonaban en su cabeza. No voy a dejarte. Me alejo de una vida en la que nuestro hijo está destinado a ser una marioneta más en manos de tu madre. Por primera vez en su vida, miró a su madre con otros ojos y no le gustó lo que vio. El piso de Emily era exactamente como Megan lo había imaginado, luminoso, espacioso, con olor a café recién hecho y lleno de libros. No estaba en perfecto orden isabelino. Había revistas junto a las tazas en la mesa de centro, un play tirado descuidadamente en el sofá y una colección de suculentas en macetas en el alféizar de la ventana. Ponte cómoda. Emily ayudó a su hermana a deshacer las maletas. La habitación de invitados ya es tuya, y puedes tomarte tu tiempo para conseguir un trabajo, vivir un poco para ti misma. Pero Megan no sabía quedarse de brazos cruzados. En una semana ya se había puesto en contacto con una academia de francés y ahora daba clases allí 3 tardes a la semana, sintiendo que volvía a ella una sensación de libertad e independencia olvidada hacía tiempo. Las llamadas de Paul eran cada vez menos frecuentes. Ahora escribía largos mensajes, incoherentes, llenos de arrepentimiento y peticiones de que volviera. Lo arreglaré, prometía. Encontraremos otra casa, lejos de mamá. No se trata de la casa, respondió una vez. Se trata de ti. Es que no ves la línea entre el amor y el control. Elizabeth actuó de otra manera. Empezó a llamar a conocidos comunes, contándoles historias desgarradoras de un pobre hijo abandonado y una nuera desagradecida que les robó a su nieto. Incluso se presentó un par de veces en la puerta del colegio francés, pero Megan aprendió a marcharse por la salida de emergencia. ¿Sabes qué es lo gracioso?, le dijo una vez a su hermana. Ella realmente cree que hace todo por amor, que tiene derecho a apoderarse de la vida de los demás porque sabe más. Su vientre empezó a redondearse, y Megan se sorprendió al descubrir que por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente feliz. Acariciaba su creciente barriga y hablaba con el bebé sin miedo a que su suegra la oyera y criticara sus palabras. Isúa. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, sonó el timbre. Paul estaba en el umbral, demacrado, con ojeras. ¿Puedo pasar? Arrastró los pies, como la primera vez que se vieron. Solo quiero hablar. Megan dudó.
En su mirada había la misma confusión que antes, pero había algo nuevo, quizá comprensión. Mamá no sabe que estoy aquí, añadió en voz más baja. Y ya he empezado a ver a un consejero, por mi cuenta, sin que ella lo sepa. En la cocina se sentaron uno frente al otro como extraños. Paul no podía apartar los ojos de su vientre. Me he dado cuenta de muchas cosas estas semanas. Hizo girar una taza de té frío entre sus manos. Sobre mí mismo, sobre mamá, sobre nosotros. Sabes, el psicólogo me preguntó, ¿cuándo fue la última vez que tomé una decisión por mi cuenta sin tener en cuenta la opinión de mamá? Y yo no podía recordarlo. ¿Y ahora? Megan se puso la mano en la barriga donde el bebé acababa de empujar. ¿Es decisión tuya venir aquí? Mía. Probablemente la primera verdaderamente mía en mucho tiempo. Se quedó callado. Quiero formar parte de la vida de nuestro bebé, pero me doy cuenta de que primero tengo que aprender a ser yo misma. ¿Y mamá? ¿Sabe lo de tus visitas al consejero? No. Y eso la asusta. Siente que está perdiendo el control. Ayer tuvo una rabieta cuando me negué a mudarme a su nueva casa. Megan miró a su marido con atención. Había sinceridad en sus ojos, pero ¿cuántas veces había visto antes esa sinceridad? ¿Cuántas veces había prometido cambiar y luego se había convertido en un obediente niño de mamá? ¿Sabes cuál es la peor parte de nuestra historia? Pasó el dedo lentamente por el borde de la taza. El hecho de que te quería de verdad. Y probablemente aún te quiero, pero ahora amo a alguien más fuerte. Le puso la mano en el estómago. El bebé, como si sintiera el contacto de su padre, empujó de nuevo. Es tan activo. La voz de Paul temblaba. Lo es, corrigió Megan con suavidad. Ayer nos hicieron una ecografía. Vamos a tener una hija. Paul cerró los ojos, tratando de lidiar con sus emociones. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba apagada. Quiero ser mejor padre de lo que fui como marido, pero no te pido que vuelvas. Ni ahora ni nunca. Quizá nunca. Solo déjame estar ahí para ti. Aprende a ser un padre de verdad, el hombre que debería haber sido hace mucho tiempo. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Emily había vuelto del trabajo. Se quedó inmóvil en el umbral de la cocina evaluando la situación. ¿Está todo bien? Sí. Megan no apartó los ojos de su marido. Estamos hablando del futuro, sobre cómo hacerlo mejor para nuestra hija. ¿Sabe Elizabeth que va a tener una nieta? La voz de Emily contenía una tensión mal disimulada. No. Paul sonrió por primera vez. Y aún no lo sabrá. Estoy aprendiendo a poner límites, ¿recuerdas? Megan sintió un extraño calor derramarse en su interior. No esperanza. Era demasiado pronto para tener esperanza. Pero tal vez el comienzo de algo nuevo. De algo real. Al otro lado de la ventana empezaba a llover, igual que la noche que se había escapado. Pero ahora ya no le daba miedo. Ahora lo sabía. A veces hay que alejarse para dar a otra persona la oportunidad de encontrarse a sí misma, y tal vez volver a encontrarse. El parque estaba inusualmente tranquilo para ser sábado por la mañana. Megan estaba sentada en un banco, ajustando la manta del cochecito donde Sophie dormía plácidamente. Durante el último año había aprendido a apreciar esos momentos de tranquilidad, en los que podía sentarse, respirar el olor de las hojas de otoño y ver cómo su hija arrugaba la nariz mientras dormía, igual que su padre. Un año entero desde la noche en que cerró la puerta de la casa de los Baker tras de sí. Entonces estaba asustada, confusa, insegura del futuro. Ahora, por fin se sentía ella misma. Su teléfono vibró. Un mensaje de Paul. Llego un poco tarde. Me he retrasado con el terapeuta. Lo siento. Sus mensajes solían ser diferentes. Largos, llenos de disculpas y promesas. Ahora eran más cortos, más sinceros, más reales. Sophie se retorció en el cochecito y Megan se inclinó sobre su hija.
Una mano pequeña le agarró el dedo con firmeza. El gesto tenía la misma determinación con la que la niña agarraba todo lo nuevo en su vida: juguetes, experiencias, el amor de los demás. «Pero no agarres con tanta determinación como tu abuela», susurraba Megan de vez en cuando mientras mecía a su hija. «Hola». La voz de Paul llegó desde muy cerca. Había cambiado a lo largo del año, había adelgazado, había empezado a vestirse con más sencillez, sin el control de su madre sobre cada detalle de su vestuario. Y lo más importante, había una dureza en su mirada de la que antes carecía. «Hola», le indicó Megan haciéndole sitio en el banco. «¿Qué tal la sesión?» «Difícil. Hablamos de límites. Otra vez». Paul se asomó cautelosamente al cochecito. «¿Está dormida?» «Sí, se acaba de dormir. ¿Puedes sentarte con ella mientras voy a por café?» Se convirtió en un nuevo ritual encontrarse en el parque, los sábados, cuando Paul pasaba tiempo con su hija y Megan podía escaparse un rato. La confianza se fue construyendo poco a poco, paso a paso. Cuando volvió con 2 vasos de café, Paul seguía sentado inclinado sobre el cochecito. Tenía los ojos húmedos. «¿Sabe? El doctor Reynolds me ha preguntado hoy qué opino de que mi madre intente interferir en la crianza de Sophie, y por primera vez he podido responder con sinceridad, rabia. Estoy enfadado con ella y conmigo misma». Megan le tendió el café en silencio. A lo largo del año habían aprendido a escucharse, a escuchar de verdad, sin intentar arreglar o justificar las cosas de inmediato. Volvió a pasarse por mi nuevo piso. Decía que el cuarto de los niños no estaba bien decorado, demasiado amarillo, excita el sistema nervioso del niño. Se rió con amargura. «¿Te imaginas? Hasta yo empezaba a tener mis dudas, por vieja costumbre. Y entonces recordé cómo se ríe Sophie cuando ve manchas solares en la pared». «¿Y qué hiciste?» Le pedí que se fuera. Por primera vez en mi vida le dije: «Mamá, vete, esta es mi casa y mi hija». Sophie se contoneó en el cochecito y abrió los ojos, los mismos verdes de Megan. Paul cogió suavemente a su hija en brazos y ella se agarró inmediatamente a su corbata. «Elizabeth llamó ayer al colegio». Megan sorbió su café. «Intentó convencer al director de que no es bueno que trabaje con mi estado emocional inestable. Nunca va a cambiar, ¿verdad?» Paul sacudió a Sophie, que examinaba apasionadamente los botones de su camisa. «¿Sabes qué es lo peor? Estoy empezando a ver sus rasgos en mí. Ayer me sorprendí pensando que quería decirte cómo vestir a Sophie, como ella. Pero no lo hiciste». «No, me detuve. Es como luchar contra una adicción, ¿sabes? Cada día tienes que tomar la decisión de volverte como ella o seguir siendo tú misma». Megan miraba a su hija jugar con su padre. Hace un año no podría haber imaginado una escena así. Paul interactuando libremente con su hija, sin tener en cuenta la opinión de su madre, sin miedo a hacer algo mal. «El sábado que viene es el aniversario de mamá», dijo en tono despreocupado, pero Megan pudo percibir la tensión en su voz. «Quiere ver a Sophie. Dice que tiene derecho a conocer a su nieta». «¿Y qué le has contestado?» «Que no me corresponde a mí decidirlo, que se lo preguntaría a usted». Ajustó la manta que se deslizaba. Se cogió un berrinche, claro. Dijo que era un hijo desagradecido, que estaba traicionando a la familia. «¿Y tú?» Y lo primero que pensé fue: ¿qué familia? ¿En la que yo era una marioneta o la que intento crear ahora, en la que mi hija crecerá como un hombre libre? De repente, Sophie gimoteó exigente. Era la hora de comer. Megan cogió el biberón, pero Paul la detuvo. ¿Puedo hacerlo yo? El doctor Reynolds dice que tengo que aprender a ser algo más que un padre de fin de semana». En ese momento, una voz familiar sonó detrás de ellos, haciendo que ambos se sobresaltaran. «Ahí estás. Sabía que te encontraría aquí». Elizabeth estaba de pie ante ellos, impecablemente vestida, recién peinada y con la misma sonrisa que Megan recordaba demasiado bien.
En las manos llevaba una enorme bolsa rosa con el logotipo de una cara tienda de bebés. Mamá, la voz de Paul sonaba tensa. Quedamos en que nada de visitas no programadas. Oh, cariño, pero es que pasaba por aquí. Y además, tengo derecho a ver a mi nieta. Elizabeth dio un paso hacia el cochecito, pero Paul se dio la vuelta, cubriendo a su hija con él mismo. No, mamá, no tienes derecho. No hasta que aprendas a respetar nuestros límites. ¿Límites? Elizabeth se rió, pero había un acero en su risa que a Megan le sonó familiar. ¿Qué límites puede haber en una familia? Solo quiero ayudar. Mira, he comprado unos peleles preciosos, solo materiales naturales, los mejores. ¿Cómo sabías dónde estaríamos? Megan se levantó del banco. Oh, esa chica encantadora de la escuela francesa, ¿cómo se llama? ¿Jessica? Está muy preocupada por ti, cariño. Dice que pareces cansada. Tal vez deberías trabajar menos en tu estado. ¿En mi posición? Megan sintió una oleada familiar de ira subiendo por dentro. ¿En la posición de una mujer feliz que por fin está viviendo su vida? Sophie, sintiendo la tensión, empezó a llorar. Paul intentó calmarla, pero Elizabeth ya le tendía las manos. Dámelo, sé cómo tratar a los niños. He criado a un hijo precioso. Al que casi destrozas, las palabras de Paul salieron de repente, como una verdad que llevaba mucho tiempo enterrada. A quien convertí en una sombra de mí mismo. No, mamá. No dejaré que le hagas lo mismo a mi hija. Se hizo un gran silencio en el parque, solo roto por los sollozos de Sophie. El rostro de Elizabeth se contorsionó. Por un momento, la máscara de madre perfecta se resquebrajó, dejando al descubierto algo oscuro, casi desesperado. ¿Cómo te atreves? Le temblaba la voz. Después de todo lo que he hecho por ti, te he dedicado mi vida, he renunciado a mi carrera, a mi felicidad personal. Exactamente, mamá. Me dedicaste tu vida y ahora no soportas que yo viva la mía. Megan cogió a la llorosa Sophie de los brazos de Paul y la acunó contra su pecho. La niña se calmó poco a poco, aferrándose con sus deditos a la blusa de su madre. ¿Y tú? Elizabeth se volvió hacia Megan. Arruinaste a mi familia, te llevaste a mi hijo, lo pusiste en contra de su madre. No, señora Baker, dijo Megan en voz baja pero con firmeza. Solo le mostré a Paul que es posible vivir de otra manera, que el amor no es control, que el cariño no es el derecho a dirigir la vida de otra persona. Vete, mamá. Paul se interpuso entre su madre y Megan. Por favor, ahora. Pero los regalos, quédatelos. Sophie no necesita que le compren cosas a cambio del derecho a controlar su vida. Elizabeth dio un paso atrás, luego otro. Había lágrimas en sus ojos, tal vez sinceras, tal vez otro medio de manipulación. Te vas a arrepentir de esto, susurró. Los dos os arrepentiréis. Cuando os deis cuenta de lo difícil que es criar a un niño sin mi ayuda, nos las arreglaremos. Paul cogió la mano de Megan. Era la primera vez en todo el año que lo hacía con tanta naturalidad, sin dudar. Porque la estamos criando con amor, no con control. Elizabeth se dio la vuelta y se alejó rápidamente, dejando la bolsa rosa en el camino. El viento agitó su pelo perfectamente peinado hasta convertirlo en una aureola despeinada. ¿Estás bien? Megan apretó suavemente la mano de Paul. No. La miró sinceramente a los ojos. Pero lo estaré. Todos lo estaremos. Sophie se puso radiante, como si estuviera de acuerdo con su padre. En ese momento, el sol asomó por detrás de las nubes, coloreando de dorado las hojas caídas. Un nuevo día, un nuevo capítulo, una nueva vida, la suya propia. «Sophie, no corras tanto». Megan se ajustó las gafas mientras veía a su hija de 1 año y medio dirigirse, tambaleante pero decidida, hacia el columpio.
La niña había heredado los ojos verdes de su madre y el terco pliegue entre las cejas de su padre cuando decidía algo por sí misma. Habían pasado casi 2 años desde aquella tarde en casa de los Baker. La escuela de francés ya no era solo un trabajo. Megan se había convertido en jefa de estudios, elaboraba programas y sus grupos nocturnos estaban siempre al completo. Cada vez se parece más a ti. Paul tomó asiento en el banco junto a ella. Ahora no solo se veían los sábados. Él pasaba por las tardes, le leía cuentos a Sophie, la ayudaba a bañarse. No era un matrimonio perfecto, pero quizás sí algo más honesto. 2 adultos, estudiantes para ser buenos padres. ¿Tú crees? Creo que es tan cabezota como tú, sonrió Megan, observando a su hija concentrada en intentar subirse al columpio. ¿Te has enterado de las noticias? Paul hizo una pausa. Mamá va a vender la casa. Esa. ¿En serio? Sí. Dice que son demasiados recuerdos. Compró un condominio en Florida, a punto de mudarse. ¿A Florida? Megan levantó las cejas. Eso está al otro lado del país. Creo que necesita un nuevo comienzo. Todos lo hacemos. Paul se puso de pie, caminando hacia el columpio donde Sophie ya le tendía la mano exigente. Sabes, en la última sesión el doctor Reynolds dijo que a veces la distancia es la mejor manera de construir una relación sana. Megan observó cómo padre e hija se columpiaban juntos. Sophie soltaba carcajadas alegres, exigiendo «Más alto, papá, más alto», y Paul empujaba suavemente el columpio, sosteniendo a la niña. Había una especie de conmovedora sencillez en aquella imagen, algo de lo que siempre habían carecido en sus vidas anteriores. Mamá llamó ayer. Paul volvió al banco mientras Sophie cambiaba al arenero. Preguntó si queríamos volver a ser una familia, ahora que se va. ¿Y qué respondiste? Que ya somos una familia, solo que una diferente, una en la que todos tienen derecho a ser ellos mismos. El teléfono de Megan zumbó. Un mensaje del director del colegio francés. Le habían dado el visto bueno para dirigir un nuevo proyecto, campamentos de verano de idiomas para niños. El mismo programa que Elizabeth había calificado una vez de pérdida de tiempo. ¿Sabes? Paul vio a Sophie construir algo inimaginable con arena. Ya no estoy enfadado con mamá. Ahora solo la compadezco. Nunca se dio cuenta de que el amor es libertad, no una jaula. En ese momento, una elegante mujer mayor se acercó al arenero. Megan se tensó al reconocer a Elizabeth, pero la mujer se detuvo a una distancia respetuosa. Se limitó a mirar fijamente a su nieta, que jugaba entusiasmada, ajena al drama que se estaba desarrollando. «Tengo que coger un avión», dijo Elizabeth en voz baja. «Solo quería despedirme, desde lejos». Parecía más pequeña que antes. Era como si la pérdida de control sobre la vida de su hijo la hubiera disminuido físicamente. En sus manos aferró un sobre. «Es una carta, para Sophie. Cuando crezca, si la quieres, dásela». Se dio la vuelta y se alejó, todavía erguida y orgullosa, pero ahora había algo roto en ese orgullo. Megan cogió el sobre de las manos de Paul. Decía, «Para mi nieta. Siento no haberla querido bien». «Mamá, papá, mira». Sophie creó algo en el arenero que se parecía remotamente a un castillo. «Esta es nuestra casa, casi como uno de verdad». Megan se acercó a su hija. «Mejor», dijo Paul en voz baja, «porque lo construyó ella misma». Observaron cómo su hija completaba con pasión las torres de su castillo, libre, feliz, sin limitaciones por las expectativas de los demás. En algún lugar, a lo lejos, despegaba un avión que transportaba el pasado hacia una nueva vida. Y aquí, en el arenero de un parque urbano, una niña estaba construyendo un futuro, el suyo propio, como debía ser. Megan sintió que Paul la cogía suavemente de la mano, no como antes, sin exigirle que volviera, sin intentar retenerla. Solo le hizo saber que estaba ahí para ella,
y cualquiera que fuera su futuro, estaría basado en la libertad, no en el miedo, sobre el amor, no sobre el control. En su bolsillo había una carta para Sophie, un mensaje del pasado que ella leería cuando estuviera preparada. Por ahora, por ahora era este momento. El arenero, la risa de su hija, el calor de la mano de Paul y la certeza de que a veces hay que marcharse para encontrar el camino a casa, a tu verdadero yo.